Seguimos en BTV Noticias y vamos a hablar de un aspecto puntual vinculado a esta situación de incremento de casos de COVID-19 y que tiene que ver respecto a cómo está el sistema de salud y más precisamente los cuidados intensivos, los cuidados intermedios para enfrentar esta situación de incremento en la cantidad de casos de contagios de COVID-19. Para eso estamos en contacto con Mauricio Bertulo de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, a quien le agradezco ya por estos minutos con BTV Noticias. Buen mediodía para ti. Buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, concretamente al día de hoy, ¿cómo es la ocupación de camas de CTI, por ejemplo, que es uno de los puntos a medir ante esta situación de emergencia sanitaria? En realidad, en este momento nos mantenemos todavía en una situación estable, con una ocupación baja, incluso como ha sido durante la mayoría de la pandemia, porque hemos tenido menos ingresos por otras causas habituales, por distintas políticas que tomaron tanto las instituciones como el gobierno, y eso ha disminuido la cantidad de pacientes críticos que tenemos en las distintas instituciones, ¿no? La tasa más o menos de ocupación anda en 59, 60%, más o menos el porcentaje de camas ocupadas que hemos tenido durante estas últimas semanas, que es relativamente bajo. Nosotros hacemos por la sociedad y también el ministerio un informe diario de cuánto es la ocupación de las camas. Esto es un trabajo diario que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia. Bien, de todas maneras hay un número que, bueno, hasta ahora no habíamos tenido de cantidad de personas por COVID-19 internadas en cuidados intensivos, hasta el día de ayer 18. ¿Qué pasa si sigue incrementándose la cantidad de personas que están padeciendo la enfermedad en este punto específico, que es los casos que terminan necesitando de cuidados intensivos? Bueno, para empezar, los pacientes con COVID severa, que son los que terminamos viendo nosotros, tienen áreas especiales con un decreto gubernamental, ¿no? A través del ministerio, se han hecho áreas que ya vienen trabajando ya hace meses para internar especializadas en este tipo de pacientes, ¿no? O generalmente son sectores aislados para este tipo de pacientes, o incluso CTI entero, para tratar este grupo en particular, ¿no? Y los pacientes que tienen sospecha de probablemente la población ya se va a enfrentar a esa situación. Por ahora el número es bajo y totalmente manejable, y por suerte nuestro sistema tiene capacidad para ir manejando incluso números mayores. Es un incremento, sobre todo los números se ampliaron mucho a nivel de la población, y ese impacto se está viendo en los pacientes que son críticos o que tienen el COVID severa, que son los que recibimos nosotros. Por ahora le diría que tenemos bastante capacidad para seguir recibiendo este tipo de pacientes. El tema del paciente con COVID severo en particular, sobre todo los más graves, porque hay un espectro importante de pacientes, hay algunos que ingresan por el sistema de oxigenación o de ventilación que necesitan y por determinadas a veces comorbilidades, pero está el paciente grave, que es el que va a requerir una mayor estadía, ¿no? Son pacientes cuya estadía se hace bastante prolongada, además con mucha necesidad de consumo de recursos humanos y materiales, y eso es lo que le ha pasado a los sistemas que colapsan, que se van acumulando ese grupo de pacientes con estadías prolongadas, y al no tener descargas, o sea, altas de los sectores críticos, llega una masa, un número de pacientes donde tenemos alta tasa de ocupación, ¿no? Eso, por suerte, en nuestro sistema nunca llegó a estar cerca de esa situación. Sí lo hemos visto hasta en países del primer mundo un montón, y también en los países limítrofes, ¿no? En algunos sectores, sobre todo de la Argentina y de Brasil. Claro, por eso es tan importante, corríjame a ver si esto es correcto, por eso es tan importante que disminuya la cantidad de casos diarios para de alguna manera evitar que más pacientes sigan requiriendo atención de cuidados intensivos, cuando todavía estos pacientes requieren mucha cantidad de días, digamos, sin que se les dé el alta.
Por supuesto, eso es parte del buen trabajo que se venía haciendo, tanto nosotros, el personal de salud, del gobierno y la población en general, ¿no? Esto es algo porcentual, está estudiado epidemiológicamente, que determinado número de pacientes van a ingresar a cuidados intensivos, varía un poco según la población, pero son cifras bajas, ¿no? Entre 1 y 5%, a veces más, depende del grupo de pacientes y culturalmente qué es lo que el tipo de pacientes que se ingresen, con qué severidad los cuidados intensivos. Pero al crecer el número de pacientes infectados y que desarrollan la enfermedad a nivel de la población, ese porcentaje se mantiene, pero pasan a ser más pacientes a atender en las áreas críticas. Entonces, bueno, esta etapa que estamos viviendo de la pandemia en nuestra sociedad, donde ha crecido el número de pacientes y sigue una tendencia al alza, bueno, ya eso fue bastante hablado en los medios, genera esas alarmas y bueno, nosotros no tenemos que adelantar a esa situación. Bien, para finalizar muy brevemente, ¿cómo estamos al día de hoy en materia de recursos humanos para ese nivel de cuidados intensivos? ¿Hay suficientes? Sí, estamos. Por suerte Uruguay tiene bastante desarrollo de recursos humanos y creo que de buen nivel técnico. No hablo solo de los médicos, sino personal de enfermería, licenciados en enfermería, fisioterapeutas. Somos todo un equipo, ¿no? Que trabajamos todos en conjunto. Y por ahora la situación está sumamente controlada y estamos holgados, digamos, en esta situación. El tema es el crecimiento que esto puede tener en las próximas semanas, ¿no? El impacto no es ahora, es lo que se nos puede venir. Para eso nos tenemos que preparar y es lo que tiene que entender la población. A su vez, piensen que nosotros estamos expuestos más que la población en general, al mismo riesgo que ellos y a su vez más. Y a su vez somos... el personal de salud también actúa como transmisor de la enfermedad. Entonces muchas veces la baja no es solo que nos enfermamos, sino que nos tenemos que detener las tareas por unos días porque tenemos que cumplir determinada cuarentena al contacto, nos tenemos que hisopar. Entonces, de aumentar el número de casos, el número de ingresos, el número de la circulación del virus, cada vez las bajas se van acumulando en mayor medida, ¿no? Y va afectando cada vez el sistema más y eso puede llevar al colapso como pasó en muchas partes del mundo. Doctor Mauricio Bertulo, de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchísimas gracias por estas explicaciones este mediodía. Bueno, les agradezco a ustedes. Un saludo.